Aquí comienza Hijos de Punta, con Raúl Coe. Bienvenidos. Bienvenidos a Hijos de Punta. Con frecuencia se escuchan frases como los jóvenes no leen más, no les interesa leer, prefieren los juegos en línea, prefieren mirar las cosas en plataformas. Pero cada tanto aparece alguien con una buena historia, que encuentra las palabras justas, conecta con el tono adecuado y ¡pum! Tenemos un suceso editorial en el público joven. ¿Cuál es la llave que abre esa puerta? Hoy, en Hijos de Punta, literatura para los jóvenes de hoy. Hay que contar las historias de frente. Hola, Cecilia. Hola, ¿qué tal? Qué placer estar acá. Cecilia es Cecilia Curbelo, ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Católica, es guionista por la Escuela de Cine, docente, escritora. Y una escritora muy particular, de tener éxitos editoriales con público joven, sabe mucho. Más de 20 libros publicados, editoriales de primera línea, recorriendo toda América, conociendo a sus audiencias, que la aman. Varios de sus libros se han traducido y se han publicado en Europa, y todo eso viviendo aquí, en Uruguay, en Punta del Este. Gracias por estar con nosotros. Es un placer estar acá en nuestro pueblo, como digo yo. Y nos tocó un día de lluvia, lindo para mirar para adentro, ¿no? Totalmente, una introspección. Una introspección. Cecilia, ¿qué te parece que sucede con tus historias, con tu forma de contar? ¿Por qué logras esa conexión con la gente joven? Creo que tiene que ver con el contar sin tener miedo a decir. Durante muchísimos años, por lo menos cuando yo era joven, había un temor inmenso a que se contasen determinadas situaciones para niños o para jóvenes, ¿no? Como que, bueno, hablar del suicidio era tabú, hablar de relaciones sexuales era tabú, etcétera, etcétera. Pero sin embargo esas cosas pasaban. Entonces yo creo que el no tenerle miedo a contar las cosas como son, viste un poco más lo que es la realidad de los jóvenes, que es la realidad que nosotros vivimos también. A veces te dicen, bueno, el adolescente de hoy es muy diferente al adolescente. No, tienen los mismos miedos, las mismas inquietudes, ¿no? Que teníamos todos, las mismas inseguridades. De hecho, te diría, hoy en día yo pienso, por suerte no me tocó ser joven hoy. Por suerte. Por suerte, porque el estar permanentemente expuesto a través de las redes sociales, haciendo una comparativa permanente con la vida de los demás, la utilización de filtros que te hacen parecer más flaca, más exitoso, más esto y lo otro, se vuelve insoportable, mentalmente insoportable de sostener, ¿no? Y a veces desde el mundo adulto cuesta abrir algunas puertas para establecer un puente y hablar estos temas, ¿no? Tal vez tus libros, curiosamente, se convierten en esa voz adulta que de repente aporta algo. Sí, lo que me han comentado los padres o abuelos es que de repente a través de un libro mío lograron tocar temas que de otra manera hubiera sido impensable en una familia tipo, ¿no? Hay uno de mis libros, por ejemplo, que trata sobre una mamá que sufre de bipolaridad. Entonces, ¿cómo es la crianza de una hija con una mamá bipolar? Entonces, estamos hablando de temas mentales, de trastornos, que es difícil a veces en la familia decir, bueno, sí, tu tía tenía bipolaridad, o sea, es como que todavía se sigue viendo como algo que habría que ocultar, que no somos perfectos si tenemos un trastorno mental, en vez de verlo como digo yo generalmente, cuando te quebras un brazo, ves el yeso. Buenísima, claro, es así. Es así. ¿En qué momento de tu vida nace la Cecilia que tengo acá enfrente?
Uy, no, esa es una pregunta muy difícil. Creo que la Cecilia que tenés ahora enfrente, como todos nosotros, se va formando de capas, de aprendizajes, ¿no? No soy la misma de hace 3 años atrás, ni la misma de hace 15. Ujú. Y por eso me parece fundamental que todos, no importa la edad, yo creo que empezamos a morir en el momento en que dejamos de tener metas y objetivos, ¿no? Pero no siempre esas metas y objetivos se condicen con los que teníamos a los 20 años. Entonces, también el poder mirarnos al espejo y decir, yo hoy soy esto y hoy necesito esto, requiere también de una fortaleza muy, muy grande. A mí me pasó a nivel personal. ¿Qué? Mirá, hace muchos años venía sintiendo que no estaba llenando mis vacíos, ¿no? Y de repente la gente te decía, bueno, pero sos exitosa, ¿no? O sea, tus libros se venden esto, se traducen en esto. Y yo sentía ese vacío, esa cosa de que me faltaba algo más. Ujú. Y seguía buscando a través de las letras, porque para mí era por ahí. Y no había manera de que me corriera a ese lugar, porque yo también estaba en mi zona de confort, ¿no? Y tuvo que pasar algo, que fue la partida de mi hija. Nosotros con mi esposo tenemos una sola hija, entonces imagínate, somos como muy, muy unidos los tres. Y ella decide irse del país. Y entonces sentí lo que era el nido vacío. Ujú. Sentí esa angustia, esa tristeza, y eso me movilizó al punto que yo dije, bueno, si yo sigo por este camino, me voy a enfermar. Y a mí la literatura ya no me estaba dando digamos, ese placer y ese olvidarme de todo que necesitaba. Y entonces logré mirarme, porque venía de hace muchos años con esto, pero no lo quería ver. Logré mirarme y decir, bueno, ¿qué es lo que a mí más me cuesta hacer? ¿Qué es lo que jamás podría hacer? A eso me tengo que anotar en algún curso o algo, porque es lo que me va a hacer trabajar las neuronas, porque me va a costar, o sea, no es algo fácil. Y me anoté en un taller de muñecos. De muñecos. De Sí. producción de Sí, muñecos. de costura. Yo no sabía coser un botón, nunca me había interesado. En mi familia siempre se ríen porque todo lo que había que arreglar o lo que sea, lo cosía mi esposo. Ajá. Bueno, y hoy hace ya casi 2 años que tengo mi emprendimiento y que no paro de aprender todo el tiempo, y aprendí sola. O sea, hice tres clases y después me largué sola y empecé y descubrí que todos tenemos capas, no importa la edad, somos como una cebolla. O sea, ponerte a aprender algo nuevo, abrió una nueva capa en vos que te ha resultado satisfactoria, te ha dado mucha alegría, Tanta satisfacción me dio que dejé de lado la escritura prácticamente. prácticamente. Sí, Visiten modorra.uy en redes sociales para conocer la magia que tienen los muñecos que produce Cecilia. ¿Por qué lo comento? Porque hay algo especial en esa producción manual de Cecilia. Son objetos muy queribles, son objetos que ya a primera vista nos conectan con algo muy íntimo, creo que a todos, porque están hechos en trapo, ¿no? Están hechos con materiales que ya pasaron por alguna vida. sí, la gente misma se entusiasma y después me compra un muñeco y pasa por casa y me deja una bolsa de retazos. Claro. Entonces eso lo transformo y yo siento como, es una magia, es como, yo solamente soy como un medio y ellos eligen nacer. Y de hecho, si vos los mirás, son muñecos que solamente tienen 2 puntaditas como ojos, ¿no? No tienen expresión, no tienen brazos, no tienen orejas, no tienen manos. Y yo creo que el 99% de la gente nunca se dio cuenta de eso. Es que Entonces, depositamos en esos muñecos tal vez cosas que están en nosotros. totalmente, sí. ¿Será Sin que duda. quienes te leen hacen lo mismo con los personajes de tus historias? Yo creo que el que me lee se pone en la piel del personaje y realmente logra vivir lo que está viviendo ese personaje o hace un paralelismo con su propia vida. Y a veces eso te sacude tanto, 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 que es cuando un libro realmente te cambia de verdad. Y eso es, para un autor, es lo más satisfactorio que hay. Lograr cambiar vidas, ¿no?
Y te cuento una anécdota que me parece que es preciosa. Hay un libro que se llama Aunque él no esté, que trata de la muerte del papá, ¿no? Son dos hermanos, Bruno y Guille. Bueno, ante la muerte de su papá, los dos hermanos son muy diferentes entre sí. Bruno se vuelca a la música, a la guitarra, a tocar temas que su papá escuchaba, y él siente que se conecta con su papá a través de la música. Pero Guille, que es como más langa, ¿no? Más así, lamentablemente va a la droga, ¿no? Empieza con marihuana, porque la marihuana es una puerta de entrada, ¿no? Y sigue con cocaína, etcétera. Bueno, se van a dar distintos sucesos, etcétera. Es una historia de los libros, no sé, yo siento que es los más hermosos que además lo escribí en un momento muy especial de mi vida. Y bueno, a los años me escribió un profesor del departamento de Florida y me contó que una alumna suya dejó de ir a clase, dejó de asistir porque su papá había fallecido, se volcó a la droga, y él le dio este libro para leer. A partir de ese libro, ella volvió a clase, pidió ayuda y hoy es profesora. Qué linda historia, Cecilia. Es para hacer un libro en sí misma ahora. Sí, esas cosas son las que a veces te dicen, bueno, y el premio tal, y no. No, las huellas son estas. Exacto, sí. Hace unas semanas atrás conversábamos aquí en el programa con Alejandro de Barbieri, que tú le tenés mucho aprecio además. Sí, somos muy amigos con Ale. Y uno de los temas tenía que ver con este mundo adolescente, preadolescente, que a veces a los papás, a las mamás les cuesta tanto penetrar. A veces el mundo digital actúa como una barrera. Por un lado, a ellos les permite armar una red social muy potente, a veces internacional. No se sabe muy bien dónde terminan esas redes de comunicación, pero los papás sienten que el puente es difícil. Hay testimonios de papás que hablan de que de la mano de tus libros, de tus personajes, encontraron la forma de poner temas sobre la mesa que costaba. ¿Tú tenés algún periodo oscuro y eso te ayuda a ponerte en la piel de estos chicos que hoy de repente tienen sus familias desarmaditas o llenas de silencio? Sí, por supuesto. ¿Qué ser humano no tiene sus rincones oscuros, no? Somos oscuridad y somos luz, y vamos mutando de un lugar al otro, ¿no? Y creo que aprendés tanto de la luz como de la oscuridad. Y llega una etapa en tu vida, como en la que estoy yo, que estoy ya cerca de los 50, donde empezás a relativizar las cosas. Antes es todo blanco y negro y ahora empezás a ver más grises. Uh-huh. Entonces, sí, por supuesto. Por ejemplo, Amiga Tóxica, bueno, este libro que salió ahora, Familia Tóxica, y el que va a salir a futuro, que es Amor Tóxico, tienen que ver con vivencias propias. Hay un reflejo de cosas que te pasaron. Sí, por supuesto. Yo estuve leyendo tu producción y veo que los personajes tienen un periodo en el cual afrontan un destino que aparentemente es adverso, sufren una cierta circunstancia, pero en cierto momento se rebelan ante ese presente que tienen. Y la revelación, ese ponerse el cuadro al hombro, es algo que parece ser bastante personal, ¿no? Bastante íntimo. ¿Qué importancia tiene escribir con las palabras que se usan en el lenguaje cotidiano para que eso rebote en los jóvenes? Yo creo que eso genera, obviamente, cercanía, ¿no? Pero por otro lado, también lo pienso, digo, no sé hasta qué punto, porque, por ejemplo, en Colombia mis libros se venden muchísimo, y a mí me toca ir cada año un mes de gira a Colombia. Uh-huh. Y los chiquilines allá me preguntan, bueno, ¿y qué quiere decir rezongar? Mirá, Porque, localismos que no los tienen. Exacto, allá es reprender o lo que sea, ¿no? Entonces eso me dejó pensando, porque en realidad yo siempre pensaba, bueno, el utilizar el léxico que se va adaptando a los tiempos provoca cercanía. Y por otro lado veo que no tanto son las palabras, sino lo que transmite el conjunto de palabras y de situaciones que uno plantea. Porque ya te digo, una cultura que es completamente diferente. Si bien somos América Latina, somos culturas muy distintas, la colombiana, la uruguaya, ¿no?
con palabras completamente diferentes. Ellos, gurí, pibe, No la tienen. no las tienen, no saben, no. Y sin embargo, generan estas historias en ellos cosas increíbles. Entonces, creo que es más que nada la situación que uno plantea. La situación, Sí. que el modo en que se está poniendo en palabras. Hace unos meses atrás leía a una crítica de literatura española que hablaba de las preferencias del público joven por el realismo y no tanto hoy por la fantasía. Es un fenómeno bastante reciente, según ella, hace no tantos años funcionaba muy bien a nivel de éxitos de venta en los jóvenes, propuestas de alto nivel de fantasía, de irrealidad, como una búsqueda de escape. Sin embargo, ella dice que grandes hits de literatura actuales están apoyados en un realismo muy fuerte, que lo que pasa en la novela pueda estar pasando en vida real. ¿Cómo lo ves? Bueno, ese es el tipo de literatura que yo consumo, eso en primer lugar. Nunca me gustó la fantasía, pero sí entiendo que el amor de la lectura por los jóvenes se dio a partir de Harry Potter, por ejemplo. Que venía de un mundo de fantasía. Venía un mundo completamente de fantasía. Exacto. Y después, ¿Y qué pasó ahí? Después llegó John Green, Bajo la misma estrella, se hicieron películas, Buscando Alaska, etcétera, etcétera, que fue en la misma época más o menos que yo salí con mi primer libro para jóvenes, que yo no conocía a John Green, no había salido, fue en la misma época, se dio. Yo escribo realismo porque es lo que a mí me gusta. Y a partir de entonces, con John Green y otros referentes, empezó a haber como una vorágine de literatura realista. Después se volvió a la distopía. Y Tuvo que ver con pandemia el asunto distópico, ¿te parece? Sí, tal vez sí. Algunas series también que hubo en su momento. Gobiernos ¿no? autoritarios. Exacto, exactamente. Y bueno, y ahora creo que se está como volviendo un poco al realismo. Una de tus series más exitosas de hace unos años tiene mucho que ver con el tema de la toma de decisiones. De hecho, hasta terminó traducida y se utiliza en Europa. Esa serie referida a las decisiones. ¿Por qué te parece que las decisiones han tenido tanto gancho en los chicos? Yo cuando era chica leía mucho Viví tu propia aventura. A mí me marcó ese poder que yo tenía sobre el libro, porque el libro es una historia que te cuentan, ¿no? Que obviamente vos vas desmenuzando con tus propias vivencias, tus propias experiencias, pero no tenés mucho poder de decisión. Y yo siempre pienso en la vida, las decisiones que nosotros tomamos nos marcan para un lado o para el otro. El poder que tenemos al decidir. A veces no somos tan conscientes de esto, desde la carrera que vamos a estudiar, de irnos de nuestra casa, de hacer nuestra propia vida, de emprender, de lo que sea, ¿no? Mudar. Cambiar de país. Exactamente, migrar. Entonces me pareció interesante escribir con esta posibilidad, dándole a los lectores esa posibilidad de que elijan y mostrándoles dos realidades. Pero en realidad, realidad, hay cientos de posibilidades, ¿no? Yo muestro dos. Digo, bueno, podés elegir esto o esto y tenés esta consecuencia o esta consecuencia. Pero imagínate las millones de consecuencias con las millones de decisiones que podemos tomar en la vida. Y eso me parece riquísimo para que los chiquilines se den cuenta de que cada paso que están dando están marcando un poco su destino. Hay una parte que es fortuita y otra parte que la hace uno. A raíz de lo que decís de tomar decisiones que pueden inclusive sorprender, que pueden ir en contra de lo esperable, otro de tus libros que está dirigido a niños, en realidad, trata sobre una niña que es árbitro de fútbol. Sí. Es un ejemplo interesante de control de una situación tradicionalmente masculina por parte de una mujer. Y se lo estás diciendo a niñas de 8 años. Sí, esa serie de libros que está protagonizado por Maju, es el que se tradujo al francés, ahora se va a traducir al italiano.
y se va a empezar también a comercializar en Colombia y en Venezuela, que bueno. Y la verdad que fue un poco con esa intención de decir, la niña no es el arquetipo de niña que conocíamos o que nos vendían cuando yo era niña. Ni la abuela es la que se sienta en el sofá a tejer, que es como los cuentos que teníamos, que preciosos, yo los disfrutaba mucho, pero la realidad hoy es otra. Los abuelos siguen trabajando, o sea, todo cambió muchísimo. Entonces, mi intención fue acercarme a ese niño, mostrándole su propia realidad, ¿no? Abuelos que están completamente activos, que tienen su vida. La abuela de Maju le gusta el reggaetón. Y si vieras la reacción de los niños, cómo se sienten parte de esta historia y lo recrean en las escuelas, hacen obras de teatro, es maravilloso, es maravilloso. Me interesa mucho el capítulo de la internacionalización de tu producción. Hay mucha gente en nuestro país en particular que escribe muy bien, pero cuesta romper la barrera del mercado local o el mercado a veces de pequeña escala. ¿Cómo fue tu camino para ir abriendo puertas con editoriales grandes, para empezar a mostrar tu producción en otros países? ¿Cuál fue tu receta? No, fue un camino arduo. A veces uno, digo, porque a esta altura, bueno, ahora está traducido a esto, lo otro, y ves y te parece que fue algo sencillo. Y en realidad yo empecé, las editoriales me rechazaron durante 10 años. Es bueno saber eso. O sea, el que está escribiendo y lleva 9 años de rechazo, todo puede suceder el año que viene. Exacto. Es así. Sí, totalmente. Fíjate que durante 10 años me decían, no servís para escribir, dedícate a otra cosa. O me decían, vos sos muy simpática, tenés que dedicarte a las ventas. Y yo decía, yo no quiero vender, yo quiero escribir. No, para escribir no servís. Me decían directamente así, ¿no? Y obvio, era toda una situación de frustración. Claro, Dolor, porque cuando tenés una pasión muy grande por dentro y te dicen, no servís, o te lo crees o seguís insistiendo. ¿Y cuáles fueron tus primeros sí? No hubo primeros sí. Pedí un préstamo que era de 13.000 pesos en aquella época, eran $1.000. Imagínate cuánto hace que 13.000 pesos eran $1.000. Okay. Y con eso aprendí a diagramar. Bien. Y imprimí mi primer libro. ¿Lo hiciste tú? Sí, con mi esposo salíamos puerta a puerta, con mi hija tenía 1 año, la llevábamos a UPA y vendíamos puerta a puerta en la calle a familiares, en una feria de frutas y verduras. Yo ponía la mantita, me sentaba con mi hija y bueno, intentaba vender libros. Maravilloso. Sí, y con lo que gané de ese primer libro... Se terminó vendiendo la primera producción. Se terminó vendiendo todo. Eran producciones chicas, en aquel momento eran 500 ejemplares, Bien. bueno, está. Lo reinvertí en un segundo libro, en otro título, y así hice 3 libros. Entonces, ahí la editorial dijo, epa, pero esta mujer como que empeño pone. Los 3 primeros libros los autoeditaste. Sí. Están escuchando lo que estamos diciendo. Esto es muy significativo. Habla también de un espíritu, de una búsqueda y una confianza, de la pareja en realidad. Totalmente. Porque había que tomar una decisión fuerte ahí. Totalmente. Mi esposo es todo. Yo no soy nada sin él. Somos un equipo. Brutal. Hace 30 años que estamos juntos y es mi fan número 1 y yo soy su fan número 1. O sea, Sí, sin la él admiración en la pareja es todo. es todo. Bueno, y entonces, ¿qué editorial aparece y dice, esta señora es tesonera? La que jamás yo me había presentado porque me parecía que era imposible. Si me habían rechazado las de acá, imagínate cómo iba a presentarme con Penguin Random House, que es la más grande del mundo. ¿Penguin es la que te abrió la primera puerta? Sí. Mirá, Sí. yo no sabía ese dato. Penguin es la que vio en vos ese empuje. Y entonces te publican, ¿qué libro? Me publican La decisión de Camila. El primero de la serie de las decisiones. Sí, y bueno, y me acuerdo, fue muy, muy gracioso porque publicaron La decisión de Camila con muchas dudas. Me decían, no hay público para esto, es un público que no está explotado, es un nicho raro porque no son ni niños ni adolescentes, es un preadolescente, entonces no sabemos si va a funcionar, no le tenían fe. Y bueno, yo tampoco, porque
claro, me habían Si te lo rechazado dicen tantos ellos, años y más, además, claro, me lo se dicen supone que ellos. tienen todo el conocimiento de mercado. Exacto. Y bueno, y cuando fue la presentación del libro, yo le rogaba a todos mis conocidos, por favor, vayan por lo menos a hacer bulto, porque no va a ir nadie, voy a quedar repegada, ¿viste? Y bueno, era en un lugar que habían alquilado, la editorial alquiló un lugar que era para 100 personas, más o menos. Y Aquí en Uruguay. Sí, Montevideo. Ok. Y bueno, a las 4 de la tarde creo que era la presentación, y a las 2 de la tarde me llama una conocida y me dice, mirá, hay una cola gigante de 3 cuadras para entrar a ese lugar. Y yo dije, pucha, ¿será que hay algún Coincidió con otro cantante o evento. algo que va, algún, ¿no? O sea, Esa fue tu primer pensamiento. mi primer pensamiento fue, ¿hay algún cantante, algo que en el mismo lugar? O sea, nunca me hubiera imaginado. Entraron casi 500 personas, fue un caos, tuvimos que cerrar. El éxito. Y fue impresionante. Sí. No te olvidas más de esa tarde. Nunca. No. Mesas tiradas, la gente se tiraba encima para llegar. Nos quedamos sin libros, no había libros, salieron a imprimir enseguida más. Fue una locura. Y después de esto, otras editoriales también ponen el ojo en tu producción y se armó una especie de bola de nieve. Claro. A la vez vos lo vas sosteniendo con una producción sólida y que la gente recibe bien. Sí. ¿Pesa esa responsabilidad? Sí, claro, sí, pesa. Pesa y llega un punto en que no tenés ganas de que te pese más. ¿Cómo es eso? Porque es muy... tenés que tener la cabeza muy clara para escribir para adolescentes que sabés que están en una etapa de formación, sin meter la pata. ¿Y cómo te apoyás técnicamente cuando llegan esos momentos que dices, estaré escribiendo bien este lado? Sí, ¿Qué es haces? todo un tema. Llamo a Ale, por ejemplo. Alejandro de Barbieri. Alejandro de Barbieri es un referente, es un amigo para mí. Claro. Entonces... referencia técnica. Totalmente. Ahí, para saber que estás sobre piso firme. Que estoy sobre piso firme. Porque obviamente yo no tengo formación en psicología, pero sin embargo mis libros tratan mucho de lo que tiene que ver la psicología de los adolescentes. Y además, evidentemente, tenés el código para llegar a esa fibra, porque las ventas lo demuestran. O sea, evidentemente, tu forma de narrar la historia, el tema que elegís, la forma, funciona y vas a estar tocando las cuerdas de esas guitarras. Así que también es una responsabilidad, me imagino. Sí. Pero después de tantos años de tanta responsabilidad, a veces sentís como que ya está. Decís, ay, no. ¿Y la gente te escribe o te cuenta historias humanas reales que vos, no sé, anotes en algún cuadernito para usar? ¿Te llegan historias genuinas de parte de la gente, de tu público? Me llegaban todo el tiempo y eso era también, se volvió una carga. ¿Por qué? Para mí, porque yo te decía, yo no tengo formación en psicología. Yo supongo que si vos haces una carrera de psicólogo, te deben de enseñar cómo lidiar con esos sentimientos de lo que te están contando sin apropiártelo, ¿no? Sin sentir que vos estás viviendo esa situación. Pero yo no tengo esa formación. Entonces a mí lo que me decís me queda y me queda rondando. Te atravesaban esas historias y te dolían. Totalmente, pero siempre fui así, desde chiquita. Fui muy empática siempre en ponerme en el lugar del otro. Entonces sufría de repente más que el que le estaba pasando algo. Claro. Y eso se hizo muy pesado. Y fue una de las causas, digamos, por las que decidí cerrar mis redes sociales. Contame eso, ¿cerraste tus redes sociales? Sí, y no vuelvo atrás. La del mundo de los muñecos de trapo es tu única presencia digital hoy. Sí, y de hecho la mayor parte de la gente no sabe que soy yo. No. Claro, nadie. No. Los que no estén escuchando esta nota se están enterando hoy. Los demás no saben. Nada más no pongo una foto, nada. Es como que sentí como que las redes me estaban comiendo la vida. ¿Y no sería hora de escribir acerca de eso para que los chicos también lo puedan pensar? Bueno, puede ser. ¿A vos te escuchan? Sí, puede ser. Lo que pasa es que es tan difícil, ¿sabes por qué? Porque no son solamente los chiquilines. A veces son los padres también que están en esto. Y te cuento algo cortito. La semana pasada volvimos de las vacaciones con mi esposo, fuimos a Brasil ahí, ¿no? Uh-huh. Y estábamos alucinados. Porque en vez de estar disfrutando de la playa, la gente estaba con el celular.
en el agua, sacándose selfies. Los padres, de repente los niños estaban, lo estiraban el lloro o algo como para que, ¿no? Y los padres decían, espera, y estaban sacándose, ¿no? Y hasta, ¿viste esto que se usa ahora de saber el sexo del bebé? Bueno, que La sale revelación. la revelación del bebé. Nos tocó presenciar una revelación de bebé en la playa y yo nunca me había imaginado que era algo ficticio. Lo grabaron 3 veces, era una nena, se ve, porque salía humito rosado. Pero entonces la mamá, el papá, los cuñados, todo, decían, no, salió mal la toma, volvemos de vuelta. Y de vuelta a festejar que Como salía el una humito. producción. Como una producción. Entonces es banalizar tanto la vida, al punto, tener un hijo, o sea, es lo que implica un hijo, saber el sexo de tu hijo, es algo que es íntimo, Es muy humano. es muy de la pareja, es muy de proyectar a futuro y lo estás haciendo para compartir con gente que no te conoce y lo estás repitiendo porque la escena no salió perfecta y yo no quiero estar en ese mundo así. No quiero formar parte de eso. No me interesa, me siento a resguardo en mi lugar. Pero tú podés ser agente de cambio, en particular. Es decir, ¿contra qué te rebelás vos? Contra este mundo así como está. No me gusta, no quiero. Entonces, es momento de escribir sobre eso. Bueno, mira, me están presionando. Lo voy a pensar y no te digo que no. Y mira, es interesante. La verdad que una voz como la tuya, que evidentemente sabe abrir puertas que otras cosas no logran abrir, tomara temas así, sería escuchada. ¿Te parece que la vulnerabilidad humana es algo que es lindo o bueno contar en la literatura? Ay, absolutamente. Absolutamente. Porque tus historias parecen justamente, a diferencia de otras, no tenerle ningún miedo a hablar de lo que sale mal. No. Es que para llegar a donde uno llega, fracasa muchas veces. Uh-huh. Y la gente siente vergüenza de decir que fracasó, porque lo único que parece importar en este mundo es ser exitoso, entre comillas, exitoso, ¿no? Porque para mí el éxito tiene que ver con haber formado una familia, con tener un compañero de vida, para mí ese es el éxito. Yo siento que soy exitosa por eso, no por la cantidad de libros que vendo y todo lo demás. Pero en este mundo se mide por ese tipo de... Esas variables. Sí, esas variables. Entonces, mostrar que una persona está compuesta de luces y de sombras, ¿no? Mostrar y contar que yo tuve un quebranto de salud, que necesité medicación en determinado momento, que pude salir adelante, mostrarlo, hablarlo, decirlo, me parece que te hace humano. Y no esconderlo. Instagram tiene esa cosa de mostrar vidas perfectas, ¿no? El cafecito en la mañana con formita de corazón en la espuma, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me aburre esa mentira, porque es mentira. Son vidas de mentira. No te siento ni optimista ni pesimista, sos realista vos. Sos Completamente realista. Plenamente realista y por lo tanto tu literatura también lo es. El otro día conversábamos, hace unos meses atrás, con Alejandro Dolina, acá en el programa, y poníamos entre comillas el concepto de la credibilidad. Este tipo te dice las cosas como son, es creíble. La credibilidad, de repente la tenemos que poner entre paréntesis, ¿no? Lo importante es la honestidad, porque también nos podrían estar contando muy bien algo que no sea bien intencionado, que sea mentira. ¿Qué opinas de eso? Ser honesto, pero ser honesto más que nada contigo mismo, ¿no? Que a mí, yo lo hablo desde mi experiencia personal, pues no soy ninguna experta en nada. Pero creo que la vida, el haber vivido tantos años, como yo a veces le digo a mi hija, no tengo casi 50 años, porque sí, llegaste a esta edad es porque viviste muchas cosas. Y poder mirarte al espejo y ver que tu mirada es franca y es sincera. Y ojo, eso no quiere decir que tengas que ir por la vida largando verdades. Porque ese también es otro de los errores. Dice, bueno, yo soy así y así. Bueno, no. Si hay una verdad que vos conocés y sabés, pero sabés que puede dañar al otro, seamos cuidadosos. Sí, eso no es honestidad, eso es crueldad. Crueldad. Que no es lo mismo. Exacto. Entonces hay una frontera chiquita ahí, ¿no? Entre cruel
y honesto. Y honesto. Yo, sinceridad brutal. Yo te digo las cosas como las pienso. Puede ser un poco brutal Exacto. e innecesario. Innecesario. Hay cosas que son completamente innecesarias. Entonces, saber medirte, bueno, ¿qué es innecesario? ¿Y esto va a aportarle al otro o no? Si no le va a aportar, ¿para qué? ¿No? Cuando uno está escribiendo y vos sabés que tenés esa profesión, tus disciplinas, me imagino tus horarios, tus procedimientos para producir, ¿cómo nace un giro narrativo? ¿Se te ocurre de repente algo que le ves a tus hijas o a una amiga de tu hija, una historia que te contó una amiga? Y ¿podría ser que mi personaje hiciera algo parecido? ¿O cómo nace dentro de tu cabeza? No nace para nada con asuntos que le pasen a los demás. No sé, creo que sería más fácil si fuera así porque tendrías un ejemplo del que escribir. Nace de mi imaginación, ¿Te lo de mi imaginas? cabeza, sí. Sí. Y cuando empezás a escribir, ¿ya sabés lo que va a pasar en toda la historia o empezás a escribir y vas viendo a dónde te lleva tu propia cabeza? Yo soy de las que sabe para dónde va a ir la historia, pero lo mágico de escribir es que de repente vos estás desarrollando un personaje que es completamente secundario y empieza a tomar una autonomía tal que de repente lo ves enfrentándose a una situación que no te imaginabas que iba a suceder. Entonces, Mirá. ese tipo de cosas es magia pura. No hay nada lo regula, es la mente creando que un Creando. personaje secundario adquiera fuerza. Totalmente. Y pasa mucho a la noche. Es terrible porque cuando estás en el proceso creativo, cuando estás, viste ese segundo que te estás por dormir, así, que ya cerraste los ojos, estás por dormir y te empiezan estas imágenes y estas cosas como a molestarte. Y bueno, yo tengo que ir al baño, que ahí tengo la libretita para no prender la luz y despertar a mi esposo, y anoto. Anotás la todas ideita. Sí. Y después la desarrollás. Exacto. ¿Y sos así de esos escritoras disciplinadas con horario y que se obligan a escribir tantas horas a la semana? ¿O es una cosa que te acompaña y cada tanto metes empujones? Antes me obligaba más. Ujú. Ahora en esta nueva etapa como que dejo más que fluya, ¿no? Bien. Ahora, por ejemplo, estoy escribiendo Amor Tóxico, que es la tercera y última parte de la serie Tóxica, y empecé con muchos bríos y voy por la mitad del libro y de repente frené. Bien. Frené y me estoy dedicando mucho a coser, y yo sé que va a volver. La Claro. historia está ahí, Vos sabés que eso Está ahí. va a surgir. sí. Y sucede cuando uno ya está en relación con las editoriales fuertes, como es tu caso, con toda una trayectoria, eso que vemos en las películas de los editores presionando a los escritores, ¿se da o es una fantasía? En mi caso, te puedo hablar de mí nada Sí, más, en tu porque caso. no, para mí es una fantasía. Fantasía. Si bien sí, ellos esperan que vos tengas un título nuevo, porque está dentro de la planificación anual, las editoriales planifican con un año de antelación lo que van a sacar el año siguiente. Ah, mira, es un año. Sí, Bien. entonces, bueno, con el tema de la pandemia, imagínate que quedaron pila de libros colgados, muchos no salieron, etcétera, etcétera. Pero sí ellos planifican, y dentro de la planificación está Cecilia Curvelo. Perfecto. O sea, se espera que algo entregues. Claro, que algo entregue. Y yo, por ejemplo, le dije, cuando hice todo este cambio en mi vida y todo, dije, bueno, yo ahora no sé si voy a entregar. O sea, Claro. Y contá a la gente, ¿cómo es el puertas adentro de eso? O sea, llegó el día que terminaste el libro. Me imagino que, no sé, descorcharán una copa con tu marido para celebrar que terminé, le decís. ¿Cómo sucede ya es eso? algo que después de 20 libros es como, ya ¿Él sabe por dónde vas ahora, por ejemplo? ahora sí sabes, sí. Sabe. Sí, es que él cuando yo estoy en este proceso de escritura, vos te metés tanto en la historia que no estás ni acá ni allá. Bien. Estás como en un limbo, ¿no? Ujú. Que él ya se ríe porque quemo toda la comida. Yo en casa Sí. la que cocina soy yo. Estás desconcentrada. Completamente, se Bien. me queman las milanesas, las pongo en el horno y digo, ahora en 10 minutos las vengo a buscar, y empecé a escribir y pasó una hora y siento olor a quemado, Bien, salgo está, corriendo. Perfecto. Él ya sabe, entonces él me lleva el café, me lleva todas las cosas, me olvido de comer, porque Perfecto. estoy escribiendo. Y después el día que terminás, no sé, celebrarán. ¿Y qué se manda? ¿Se manda un mail al editor? ¿O se lo entrega, se lo imprime y se le entrega una carpeta? ¿Cómo es eso? No, ya eso no. Antes se llamaba, viste, manuscrito, que imagínate que antes era Claro. mano. Se sigue llamando ¿Cómo manuscrito. es ahora y la ahora bajada no. a tierra de eso? Simplemente el Word. Un Word. Se manda un Word y nada, con aviso de entrega, etcétera, etcétera.
empresa, queda todo documentado, ¿no? Y la gente de la editorial hace una primera lectura, imagino, ¿y ahí hay algún feedback de ajuste o se imprime lo que mandó el escritor? No, siempre hay como, o sea, lo lee el editor y bueno, y ahí empezamos un trabajo de edición. Es normal, Eso es completamente normal y además es es constructivo, es bueno. súper... Yo conozco editoriales que no editan nada, así como manda el autor, sale, pero yo creo que la buena editorial, Aporta, exacto, porque si no, ¿qué sentido? claro. ¿Qué sentido? O sea, yo tengo mi mirada, pero de repente tu mirada me va a aportar un montón a mí. Me va a hacer ver situaciones que yo de repente estoy planteando y que no tienen coherencia con algo que cuento al final. Dame un Porque, ejemplo, a ver, cosas que, un diálogo con tu editor después de la entrega. no, siempre me quedó grabado, por ejemplo, en La decisión de Camila, que fue mi primer libro. Entonces ahí es como que aprendí realmente el trabajo de edición. Y me acuerdo que hay una escena en La decisión de Camila donde llovía, qué sé yo, el día antes, no sé cuánto, y bueno, Camila va a la plaza y bueno, se sienta en un banco esperando que llegue alguien que la contacta, ¿no? Entonces me dice mi editora en aquel momento, me dice, ¿y cómo se sienta en el banco si llovió la noche anterior? Le dice, el banco está mojado. Está empapado. ¿Viste esas Y cosas vos no que lo vos... habías visualizado. No, porque son tantos los En detalles. tu mente era un día nuboso de repente cuando lo escribiste. No me acordaba. O sea, había llovido. Para mí era el peso de la lluvia Claro. como tal, no lo tangible. Pero ¿no? la pusiste en la plaza y había un tema logístico. No se puede sentar porque está todo mojado. Y eso es un Ese tipo de detallecito. cosa puede ser observaciones de un editor. Exacto. Bien. Sí, sí. Pero no se meten con cosas más grandes, entonces. De repente decirte, mirá, me parece que el capítulo 4 te desviaste. Bueno, no sé a los demás. A mí nunca me pasó. No te ha pasado. Nunca me pasó. No, es más, me ha tocado de ediciones que apenas alguna palabra me retocan y nada más, pero también creo que eso lo hace el oficio también, ¿no? Claro. Como que también vas aprendiendo de tus propios errores y vas mejorando, entonces después se vuelve un trabajo mucho más sencillo. Y decime una cosa, en el producto libro final también tenemos una parte gráfica, una parte de ilustración, una parte de coloración. En ese proceso de fabricación del objeto terminado, ¿tú en particular te gusta participar o lo dejas en manos de la editorial? No, yo soy muy metida, Te porque metes. es mi bebé. Es tu bebé. Claro, por eso me pregunto qué tanto los autores lo pueden llegar a dejar en manos de la editorial. Sí, no sé el resto de los autores porque desconozco, pero sí en mi caso me dan cabida y bueno, La decisión de Camila, por ejemplo, la foto que aparece en la portada, la saqué yo, la de las dos caras de Sofía, la confesión de Micael, todas las saqué yo, es mi hija, en realidad no se le ve la cara, pero yo quería mostrar una fotografía con determinada vestimenta sin mostrar el rostro. Bien. Y bueno, entonces sí, yo siempre me meto mucho. Te metes hasta el final, o sea, podés llegar a elegir tipo de letra. Sí. Mirá vos. No debería, o sea, siempre te dicen, bueno, esto no es del autor, no, pero bueno, es mi bebé. Y después que el libro adquiere vuelo internacional, se te plantea, mirá, se espera tu presencia en tales fechas, en tales ciudades. ¿Eso lo arman las editoriales o es un impulso de ustedes para apuntalar la parte de difusión del libro? No, lo arman las editoriales. Lo arman las giras esas las arman las Sí, editoriales. sí, son giras que a veces te dicen, la gente que lo ve de afuera dice, ay, te vas un mes a Colombia, qué divino, a Cartagena, no sé qué, no sé cuánto. Yo me levanto en Colombia a las 3 de la mañana Ujú. y porque a las 5 tomo un vuelo. Para dentro de Colombia te País mueves gigante, claro, claro. te mueves a vuelo. Doy 5 o 6 charlas y vuelvo al hotel a las 10, 11 de la noche en otro vuelo. Así son las giras. Así son las giras. El lado B El lado del B. éxito editorial. Y Hay que realmente, estar detrás. Sí, es muy, muy, muy cansador. Se recibe mucho amor de la gente, sin duda, mucho reconocimiento, pero hay que hacerlo. Sí, Y una cosa es el día 1 y otra el día 20 de ese mes. totalmente llegas hecho. Sí, y más yo qué sé, ya no tenés 20 años, entonces mismo el hecho de comer cualquier cosa, ¿no? Claro. O sea, no estás en tu casa, no estás con tus costumbres, estás en un hotel, estás lejos de tus afectos, hay un montón de factores como que empiezan a pesar, ¿no? Pero por otro lado también tenés ese cariño y esa validación de lo que haces, que de repente acá no se me da tanto, pero afuera sí. Es descomunal, mirando tus contenidos y artículos periodísticos acerca de tu perfil,
nos sorprendimos muchísimo de eso que estás diciendo. El nivel de difusión, de escala que tiene tu obra en algunos países, en comparación al de Uruguay, que es más acotadito. Sí. Es normal, parece que a todos pasa, ¿eh? Sí, es un poco triste. Es así. Bueno, Mercedes Rosende es otra autora a la que quiero y admiro mucho. Mercedes sacó varios libros acá y nada. Recién cuando la empezaron a valorar en Francia y empezaron a traducirle los libros, tuvo como un reconocimiento acá en Uruguay. Pero así ha pasado con muchos, ¿no? Y es como que te tienen que validar afuera para que de repente te miren acá. Sí, un país como Uruguay, así como aluvional, no es el único país al que le pasa, ¿eh? Que tiene una composición sociológica muy de base de inmigrantes y tiene que haber una validación extranjera para que pongan los ojos. Pasa en música mucho también. Sí, Pasa en también. música. ¿Cómo es el tema de la traducción? ¿La traducción se hace por parte de la editorial y te entregan a vos una versión para que controles? ¿O cómo es el proceso? Bueno, yo en Francia, por ejemplo, yo tengo una editorial que además se contactó conmigo a través de internet. Mirá, así en seco te Sí, contactaron en directo. seco, hace ya muchos años. Yo pensaba, esto será un ¿Será scam, verdad? será, claro, será porque, viste, y bueno, sí, resultó, Confiaste y te fue bien. confié, me fue bien y ahora ya hace 6, 7, no más, 7 años que trabajo con ellos. Ellos tradujeron casi todos mis libros y los dan en liceos de la parte de los Pirineos en Francia, ¿no? Y para Bélgica también. ¿Qué uso le dan en los secundarios así? En Francia, Sí. una parte de lo que es, hay algunos libros míos en español para Ujú. los estudiantes de Francia que estudian español. Ah, perfecto. Y después los que están traducidos tienen que ver con planes lectores, que es algo que yo amaría que ¿Qué es un existiera plan en lector? Uruguay. Un plan lector es lo que hay en Colombia, lo que hay en México, lo que había en Argentina, ahora creo que no sé. A ver. Que es que, digamos, la institución, el liceo, la escuela, elige libros Sí. por placer, más allá del currículo que tenga, y trabajan con esos libros. Bien. A veces de manera transversal. Entonces, un libro puede ser tomado por la profesora de biología, por la profesora de idioma español, entonces hacen trabajos transversales con un libro que se supone que es lectura de placer. Comprendo. Recreativa. Recreativa. Pero resulta que es un disparador de muchas cosas. Exactamente. Es genial, es genial. Y entonces, claro, Colombia, por ponerte este ejemplo, porque es el que tengo más cercano y más vívido, ¿no? El plan editorial ha hecho que yo entrase en decenas de instituciones colombianas. Entonces, de repente un colegio elige uno de tus títulos, claro, te compra 1000 ejemplares solamente. Claro. Desde ese lugar. Ujú. Y creo que es algo que acá nos hace falta, pero así, un montón. Lo tenemos para desarrollar. Hace años que lo venimos pidiendo varios autores, pero bueno, por ahora nada. Ujú. Cecilia, te quiero agradecer mucho que hayas venido, que nos hayas contado todas estas historias, este camino de vida. Estoy seguro que mucha gente que nos está escuchando y que nos va a escuchar va a tomar de lo que vos has hecho, de tus vivencias, lo que necesite para ir completando las de ellos. Muchas gracias. Gracias, la verdad ha sido un placer y bueno, en la próxima nos veremos en una entrevista con Modorra. Claro que sí, hablaremos de El lado B. los muñecos de trapo de Modorra. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias a ti. Amigas, amigos, esto fue Hijos de Punta. Esto fue Hijos de Punta. Raúl Coe, todos sus invitados y una muy buena charla. Los martes y los jueves a las 14 en Radio Mundo. ¡Viva la radio!